serio, porque hoy vamos a hablar de salud. Sí, Y yo además, quiero preguntarle a mi Fuensi, porque seguro que ya ha tenido, porque mucha gente lo ha tenido. mucha gente lo sufre en silencio y otras veces hay que decirlo porque es verdad que al que le pasa dicen que es algo súper desagradable. Y hemos traído un experto para que nos cuente muchas Y cosas. que, oye, se puede prevenir, ¿eh? Sí. De muchas Yo maneras. sé de lo que estáis hablando de esta. ¿De qué? A mí me sale una cuando el parto, una hemorroide de esta. Hemorroides. Hemorroides. Hemorroines. Pero ¿sabías que era una hemorroide, Hemorroinas. una fisura o una fístula? Pues muy bien. Con los tres ¿Sabe la partos me diferencia? sale, no me sale una ¿Las tres fístula, cosas? fisura y una hemorroides de esta hemorroina. Bueno, pues vamos a conocer todos los detalles con el doctor Israel Avellán. Hola, doctor. Bienvenido. Bienvenido, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, nuestro proctólogo, proctólogo mucha gente a lo mejor yo lo pensaba, digo, esto es de la próstata, no. No, Proctólogo es de... Cuéntanos. proctólogo es del recto. Aquí he traído un modelo que es el que utilizamos para explicar a nuestros pacientes en la consulta un poco la anatomía y que realmente entiendan bien el problema que tiene y cómo lo vamos a solucionar. Y aquí vemos pues lo que es un intestino grueso, el colon de toda la vida, y al final vemos el recto en la parte final, y en la parte final tenemos el ano donde se sitúan las hemorroides, que es uno de los problemas más comunes y de los que hablaremos. ¿Qué es Entonces, exactamente un hemorroide, doctor? Las hemorroides son venas, las hemorroides son venas, y son unas venas que son muy importantes y que todos tenemos. Hay gente que llega a la consulta diciendo, doctor, tengo hemorroides tenemos todos, es importante saberlo. Y esas hemorroides son venas que tienen una función importante, están al final del ano y son como almohadillas, como cojinetes que cierran el ano y en periodo de reposo evitan el escape de gases o de heces. Entonces son unas estructuras muy importantes que todos tenemos y que hay que Pues cuidar. algunos las tienen sueltas, pero bueno. Pero cuando nos debemos de preocupar, ¿cuándo es? O sea, aunque las eso. tengamos... Correcto. Las hemorroides están ahí y hacen su labor. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? Cuando empiezan a dar síntomas. Cuando esas venas, por distintas causas que ahora veremos, se van dilatando, se inflaman, se irritan, entonces empiezan los problemas. Y entonces es cuando hay que consultar. ¿Y es lo mismo, doctor, una hemorroide que una fístula, ¿Qué, una fisura? que una fisura? Es totalmente distinto. Las hemorroides son venas, como hemos hablado, cuando se dilatan dan una sintomatología que sobre todo suele ser sangrado, escozor, picor. Son unos síntomas fáciles de identificar. Son muy molestos. Son molestos, son molestos. La diferencia es que la fisura anal es una herida tal cual, y la herida todavía es más molesta. Una fisura anal hace a la persona la vida imposible y el paciente llega realmente desesperado a la consulta. Claro, porque además está en una zona delicada donde se puede infectar. Correcto, está en la zona del esfínter anal. ¿Qué ocurre? Que el esfínter es un músculo involuntario. Entonces, al tener una herida en el esfínter se contrae y es como que el cuerpo se niega a ir al baño, a hacer de vientre, entonces el paciente lo pasa realmente mal. Doctor, ¿y te pasa que hay pacientes que llegan a límites por vergüenza y por no acudir al médico y decir, no, yo me aguanto, y llegan mucho peor de lo que podrían haber llegado? Correcto, cada vez menos y toda esta divulgación al final ayuda mucho, pero esto es una patología que el paciente ha sufrido en silencio, que ha habido mucho pudor, mucho médico a ir al proctólogo y cada vez ocurre menos. Entonces hay que consultar. Cuando uno tiene un sangrado, una molestia, dolor, cuanto más precoz sea el tratamiento, menos invasivo y el paciente siempre sale de la consulta diciendo ¿por qué no he venido antes? Exacto. Entonces hay que Cuando consultar. hay dolor. Vamos a imaginar que tenemos quien sea una hemorroide. A ver, ahí está la pomadita esta de farmacia que todos conocemos que anuncian en la tele. ¿Eso es útil? ¿No? ¿Qué tratamiento hay? Hay que desmontar muchos falsos mitos en torno a las hemorroides. Uno de los falsos mitos es que todas las hemorroides se operan. Falso, menos del 5% de las hemorroides se operan hoy día. Tenemos multitud de técnicas para tratamiento de hemorroides. Desde una esclerosis, que es un procedimiento donde ponemos una espuma, similar a lo que se hace en las varices de las piernas, y secamos las hemorroides para que vuelvan a su lugar habitual. Podemos hacer tratamientos con láser, una pequeña quemadura interna que retrae la hemorroide y la vuelve a su lugar original. Se pueden hacer las bandas, que son más conocidas, que simplemente estrangulan la hemorroide para que ésta se seque. Hay muchos procedimientos y para llegar a tener que hacer una cirugía clásica de hemorroides es, ya digo, menos del 5% de los casos y realmente no suele ser necesario. ¿Y podemos prevenir tener una? Es muy O sea, hay importante. cosas que hacemos en nuestro día a día que pueden provocarla. A ver, factores de riesgo que tenemos que evitar y que todos podemos hacer. Sobre todo el estreñimiento es el factor de riesgo más importante. El estreñimiento todo lo podemos evitar pues con una dieta rica en fibra, hidratándonos bien, con ayuda del especialista. El estreñimiento es el factor de riesgo más importante. El segundo factor de riesgo es cómo vamos al baño. Parece algo que no es importante, pero es muy importante. El ir al baño, el estar mucho tiempo sentado en el baño, esa presión que hacemos sobre las hemorroides, sobre todo en gente joven, está produciendo mucha sintomatología. O sea, doctor, que es bueno ir cuando ya esté la cosa a punto. Correcto. El baño no es una sala de lectura,
hay que ir a lo que uno va y 3 o 5 minutos máximo. Y ahora nos ponemos con el móvil, ¿no? A ver la vida La pasar enfermedad ahí. del iPad, la enfermedad del libro, la enfermedad del móvil. Y es importante la higiene postural. Yo te doy un esquema, porque A ver. en la Sí, tele claro, muy siempre bien. todo es mucho más representativo. Creo que todos vamos al baño, nos sentamos, pero la posición de 90 grados, que es la típica para ir al baño, no es la posición ideal. El cuerpo no está diseñado para hacer de vientre, para ir al baño en esa posición. ¿Por qué? Porque hay un músculo, que se llama músculo puborectal, que cierra el recto cuando vamos al baño y eso actúa como obstrucción a la salida de las heces. ¿Cuál es la posición perfecta? Pues la posición en 35 grados. Es decir, poner una banqueta, un taburete que todos tenemos en casa cuando vayamos al baño e inclinar un poquito el cuerpo hacia adelante. Eso abre el ángulo del recto, ese músculo puborectal se relaja, las deposiciones salen mucho mejor y el riesgo de hemorroides, de que esas venas sufran, disminuye. Doctor, Qué bueno. este es un programa donde nos gusta mucho tomárnoslo al pie de la letra. ¿Será Por favor, posible? que pase el váter. Gracias, Juan ¿Y Carlos. quién hace de modelo? Porque yo no estoy dispuesta, ¿eh? Pues a ver... Desde luego. no, Juanjo, no. Hazlo tú, hazlo tú. A ver, Fuensi, ¿dónde está Fuensi? Venga, Que véngase trabaje. para acá. Mira, ahora No se ha puede ido. parar aquí de trabajar ni de hacer nada. Venga, Fuensi, a ver. ¿Qué queréis ahora que haga, hijo? Que Pues- se ponga aquí para saber cuál es la posición correcta. ¿Usted cuando va a hacer de vientre, cómo se pone? Pues hijo, ¿cómo me voy a poner? Pues normal, pues sentar en el bate. ¿Qué A quieres ver, que venga. la A ver, que la- siéntese, por aquí favor. delante de todo el Una mundo? demostración. Una demostración. Venga. Aquí Espérate viene que el me ponga los doctor. guantes, que esta sabe quién ha tocado. La higiene es Ve, importante. no va a Porque tocar esto no lo he piel. limpiado yo. Pero que lleva el vestido puesto. Venga, me Mujer. siento, va. ¡Ay! Ay, Qué vergüenza más grande me estoy haciendo Hija, pasar. peores cosas haces. Venga. Ahí así, ahora como está la Fuensi, mal, ¿no, Así doctor? mal. Fuensi tendrá problemas de hemorroides no muy tarde. Entonces, esta es la posición que tenemos todos, Es la doctor. posición que tenemos la mayoría, exactamente. O sea, que estamos equivocados. Y si esto, sin embargo, lo pegamos un poquito a los pies, Flexionamos un poquito las piernas. Voy a subirme yo ahí arriba, señor, tan harto. sube una patica por aquí. Muy bien. Ahí. Inclinamos un poquito el Esto no tronco. está atornillado, Un poquito cogerlo. inclinado. Que parece Héctor Dragon Can este de Inclínese un Buenaventura. A ver, poquito, Fuensi. así. Un Que poquito parece que para va a adelante. despegar, Fuensi. ¿Así? Correcto. Ah, Esa esta posición en cuclillas es una posición perfecta. Esta Pues, sería la indicada. Me faltan aquí agarraderas, arbate o algo. Bueno, pues mira, ya sabemos Fuensi, cómo pero debemos hacerlo. ahí parece que mejor. Venga. Está Bueno, muy mira, bien. hemos aprendido algo. Esta es una buena manera. Entonces, hay que intentar ponerse un alzador y poco tiempo. Poco tiempo. Vale. La obesidad, el sedentarismo son factores de riesgo muy ¿Eso también importantes. tiene que ver? La obesidad y el sedentarismo son muy importantes, evitarlos. Ajá. Y bueno, y la edad. La edad Oye, también y es un factor importante y la predisposición familiar que siempre está ahí. El Eso. parto, doctor, como decía Fuensi, también es un factor de riesgo importante, ¿no? Suele salir a menudo. No tanto en el parto, sino durante el proceso del embarazo. Al final, con la gestación, el útero presiona las venas hemorroidales y estas aumentan de tamaño. A las que van a ser futuras mamás, a las embarazadas, que consulten. También hay un falso mito de estás embarazada, no se te puede hacer nada. Y la mujer aguanta. Entonces, que consulte porque hay técnicas, hay tratamientos que pueden aliviar esa patología hasta que... Y en cuanto a la alimentación, doctor, nos decías que todo con mucha fibra, Fibra. para que eso vaya más fluido. Correcto. Fibra, hidratación, que las heces salgan fácil, que no tengamos que hacer fuerza. Y eso es lo más importante, son medidas muy básicas. Esto, doctor... ¡Fuensi! ¡Fuensi! ¿Qué pasa ahora? No, yo esto... No sé, lo ha traído el doctor y prefiero que nos diga él... ¿Esto para qué es, No, doctor? venga, vamos a saber para qué es. Que esto realmente se usa en el día a día. Cuando un paciente llega a la consulta, al final puede llegar por un sangrado. La mayoría de sangrado pueden ser hemorroides, pero hay cosas que no se nos pueden pasar por alto. Entonces, el proctólogo siempre tenemos la frase en la cabeza de mejor meter el dedo, explorar que meter la pata. Eso es muy importante. Ah, mira, qué buena. Entonces, Ole, tú. no todos los sangrados son importantes, pero todos los sangrados tienen que verse. ¿Cómo los vemos? El paciente llega, se trata con normalidad, con intimidad en la consulta, que esté cómodo. Hay que hacer una exploración, pero luego tenemos que ver un poquito más allá el canal anal. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con un anoscopio. Son anoscopios finitos, que son como el dedo, que tienen generalmente una luz incorporada Anda. y que este anoscopio nos sirve para ver todo el canal anal, observar si hay una fisura, si hay una fístula, si hay hemorroides, incluso a través del mismo canal de trabajo. Con unas agujitas muy finas se pueden tratar y secar las hemorroides. La zona interna, donde suelen estar las hemorroides, me estoy dando dibujitos para... Claro, porque no siempre suelen estar fuera, ¿no? No, puede haber componente externo, venas externas o venas internas. La diferencia, las internas no las vemos, pero pican, sangran, y esas hemorroides internas, con un tratamiento de esclerosis o con un tratamiento, se pueden solucionar. Cuando las hemorroides son externas, sí que percibimos un bultoma, pueden molestar, pueden doler más, y bueno, el diagnóstico es más sencillo, pero hay que ver todo, ¿eh? O sea que
Perdón. ¿Por qué debemos de perderle el miedo? Porque hay mucha gente que tiene miedo al dolor, a decir, madre mía, yo esto me puede doler mucho. No hay miedo, no duele. De hecho, el paciente que llega en casa lo pasa mal porque tiene dolor, tiene escozor, tiene inquietud, dudas de que por qué sangra. Cuando va a la consulta el paciente sale contento porque sabe lo que tiene, sale con un tratamiento y no es una exploración dolorosa. Hay pomaditas, lubricantes que tienen analgésico, si hay que hacer alguna exploración más a fondo, un poquito de sedación. Es decir, que no hay que perder el miedo al proctólogo y sobre todo normalizarlo. lo que decía el doctor, que si alguien ve pues eso, sangre en las heces o algo que no va bien, es muy importante no dejar pasar mucho tiempo y acudir al doctor, ponerse en buenas manos, oye, y ya vemos que los tratamientos pues no son muy agresivos y que tienen solución. No son agresivos y aprovechando el momento también, hacer hincapié en las campañas de screening del cáncer de colon, ¿vale? Estamos hablando de hemorroides, aquí vemos el colon con algunos pólipos, entonces resaltar. Y eso, Es una manera de prevenir. Ay, perdón. Sí, sí, no. No, claro, ya por edad, lo que Claro, ya claro. pasamos la cincuentena y nuestro público también, ¿cómo nos podemos controlar el colon? A partir de los 50 años hay que empezar un screening, un programa de screening, si no hay antecedentes. Si hay antecedentes, mucho antes, 5 o 10 años antes. Y hay una prueba hoy día para toda la población, que es la prueba en heces, una prueba sencillita que la haces, llevas una muestra. Si sale positiva hay que hacer una colonoscopia. Si hay sangrado, síntomas de sospecha, colonoscopia siempre a partir de los 50 años, que nos puede evitar muchos problemas. O sea que esto una vez al año siempre está bien chequearnos un poquito el intestino. Correcto, una vez al año y bueno, pues Aunque no pase ir al nada, especialista. ¿no? Hay que ir para Se debe revisarlo. ir, igual que se hace Que control podemos prevenir. de mama, de cervix, de todo. Ahora, doctor, lo vuestro tiene que ser algo vocacional. Sí, es vocacional, es bonito, ayudas a la gente a un problema muy común, que es lo más importante. Entonces, pues disfrutamos de lo que hacemos y sobre todo queremos que la gente sepa que estamos ahí, que podemos ayudar. Sin Y duda. nosotros agradecidos. Y lo mejor es la Doctor. prevención y seguir los consejos del doctor. Ha sido un placer. Muchas gracias por invitarnos y Mil por darnos gracias. visibilidad. Mil gracias. Bueno, oye, espera, no te vayas, doctor, porque, mira, vamos a comer. Yo imagino que la merienda iba a ser contundente, que tenemos mucho Pues mira, público. si contamos la gente que hay, imagínate la merienda que habrá. Y con mucha fibra, que sí. Volvemos enseguida. Venga, hasta ahora. Muchas gracias. Well, I'm